¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro. Ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a aguarle la fiesta al gobierno. ¿Por qué? Porque vamos a mirar punto por punto, con pelos y señales, hasta la última coma, los datos reales sobre el Producto Interior Bruto de España y que desmienten categóricamente el triunfalismo del Ejecutivo. Si ustedes buscan alguna definición de lo que significa o lo que entraña o lo que es el Producto Interior Bruto, ustedes podrán encontrar, entre otras, una breve definición que dice que que el Producto Interior Bruto mide el valor monetario de los bienes y servicios producidos por un país en un año. Insisto, esta es una escueta definición de uno de los principales indicadores macroeconómicos que tenemos. El gobierno de Sánchez lleva años presumiendo de haber logrado unos grandes éxitos económicos abrumadores. Sí, la tasa de paro continúa por encima del 10%. Sí, el Estado español, la economía española fue la que más cayó de lejos durante la crisis del coronavirus. No todas cayeron en aquel año, ¿eh? Hubo países que subieron, economías que subieron incluso en aquel año 2020. Pero el Ejecutivo español esto le da igual. Está viendo que tenemos unos datos económicos extraordinarios y que España ha sido la economía que mejor se ha comportado durante el año 2024. Así lo dijo The Economist y así lo atestigua las triunfalistas declaraciones que hizo ayer el ministro de Economía, el señor Carlos Cuerpo, cuando conocimos los datos del PIB del cuarto trimestre del año pasado y que cerraban el ejercicio con un incremento del PIB superior al 3%. ¿Cuáles son estos datos? Bueno, son los datos sobre el crecimiento de la economía española en estos años. Un crecimiento que depende de quien le cuente a usted el dato, pues será muy bueno o muy malo. O no tan bueno, podríamos decir. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué nos gusta echarle el agua al vino? Pues no porque nosotros seamos unos creadores de fango, ni que nos guste el lodo, ni que seamos unos buleros, o que seamos unos mentirosos y queramos intoxicarle a usted que nos escucha y nos oye. Lo único que nosotros queremos es ponerle a cada cosa su medida y contestar a la siguiente pregunta. Si también va la economía española, ¿cómo es posible que incluso en las propias encuestas de Tezanos los españoles digan que la economía es uno de sus principales problemas? ¿Por qué? Pues porque no considera que su situación económica sea hoy mejor de lo que era hace 5 o 6 años. Y esto es así, es una realidad que atraviesan las familias españolas. Curiosamente, mientras el gobierno dice que la economía española va como un tiro, va como un cohete, va como, pues como una moto, que tenemos la mejor economía de la Unión Europea, que tenemos el mejor crecimiento de los países desarrollados, que tenemos el mejor desempeño económico del mundo, pues en ese país que dibuja Sánchez, que dibuja Carlos Cuerpo, en el que somos los campeones de la economía en todo el mundo, si uno sigue el relato del Ejecutivo, resulta que en ese país las familias que en ese país viven no perciben esa bonanza económica. Al revés, perciben precariedad laboral, perciben una pérdida sostenida en el tiempo de poder adquisitivo, unas dificultades cada vez mayores, por ejemplo, para llenar la cesta de la compra y encabezar los dudosos rankings no dudosos rankings, sino el dudoso honor de encabezar el ranking de miseria o pobreza en Europa. Claro, una realidad no compadece a la otra. Es decir, si España es campeona de PIB, es campeona de economía, somos la economía envidiada en el mundo entero, ¿cómo es posible que, siendo la economía envidiada en el mundo entero, la percepción de sus ciudadanos sea una muy bien distinta? Sea una realidad distinta en la cual pues lo que han hecho ha sido perder poder adquisitivo, sufrir cada vez una racia fiscal más importante y, junto a la inflación, haber convertido a los españoles en los europeos que más poder adquisitivo han perdido si lo comparamos con la media de nuestros socios europeos. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues se lo vamos a explicar en el día de hoy. Vamos a analizar cómo se ha comportado la inversión,
cómo funciona la productividad, qué es lo que ha pasado en el empleo, qué es lo que ha pasado en la formación bruta de capital, qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en la creación de riqueza por cada unidad de trabajo, precisamente por la llegada de inmigrantes y no porque se haya mejorado la situación de los nacionales. Vamos a verlo absolutamente todo y además les digo, con los que más saben de esto. Pero antes vamos a hacer una pequeña parada para repasar toda la información que hoy trae Libre Mercado. Green Baby Green, Beatriz García, ¿qué tal, jefa de Libre Mercado? ¿Cómo estás? Sí, Pedro Sánchez lo único que sabe es hablar inglés, entonces, y engañarnos, entonces pues se está luciendo con Donald Trump y esas alusiones al presidente de Estados Unidos. Bueno, Green Baby Green, ¿y qué tenemos en Libre Mercado hoy? Pues mira, tenemos un truco, uno más, por parte del gobierno. Ayer Yolanda Díaz aprobó el pacto con los sindicatos para subir el SMI. Ella dice que es un pacto, pero vamos, que al final sube el SMI la cuantía que quiere la ministra. Los sindicatos querían más, al final van a ser 50 euros al mes, 700 euros al año, y la ministra tuvo la desvergüenza de decir que con esos 50 euros iba a cambiar la calidad de los alimentos de las familias, o sea, para echarnos las manos a la cabeza. Y también le preguntaron qué va a pasar con Hacienda, porque ya sabemos que el mínimo exento está en el SMI del año pasado, que el año pasado hubo polémica por esa progresividad y esos fallos en la progresividad del IRPF. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues es que estamos viendo que Hacienda está un poco reticente a volver a subir el mínimo exento del SMI, liberar a todos los contribuyentes de pagar impuestos hasta el tramo que sería el nuevo SMI de este año. Y si no lo hace, o sea, puede que más del 40%, según los cálculos que hacemos, se lo lleve el fisco en la subida del SMI. O sea, te subo el SMI 700 euros al año y Hacienda se queda en algunas comunidades, en la mayoría, más de 300 euros. Pero esto es un... Vamos, bueno, es un ejercicio para subir la recaudación, claro. Es decir, para sangrar todavía más a las empresas y a los trabajadores. Sí, ayer le preguntábamos al departamento de María Jesús Montero qué va a hacer y lo único que nos dijeron es veremos, que todavía no está claro, así que... veremos, señora ministra. ¿Y qué más asuntos traemos? Bueno, pues buenas noticias por lo menos en el caso de una señora murciana víctima de un Inquiocupa, y nos cuenta Sandra León su hazaña, que en estos 6 días que ha estado derogado el decreto antidesahucios del gobierno, tras tumbarlo PP y Junts, pues esta señora casualmente, por fortuna, tenía el juicio y el juez... decretó aprovechaba que esa ventana. Los ocupas se tenían que ir. También cuenta Sandra que había una vivienda social que le habían adjudicado a esta señora, pero bueno, que esta señora ha estado 4 años viviendo por la cara a costa de Inma, que es la afectada, y en una situación completamente desesperada, que dice que jamás de los jamases va a volver a alquilar una vivienda. Ese es el efecto que produce la situación que atravesamos en España, que lo que hacen estos propietarios es, mira, yo no quiero que me pase lo que Inma, yo no voy a sacar mi vivienda en alquiler. Y eso lo que hace es reducir cada vez más la oferta mientras la demanda sigue creciendo. Y esa matemática no nos va a cambiar. A menos oferta, más demanda, más precio. No hay otra historia. Buenísimo el reportaje de Sandra. Dime, avánzame rápidamente, vea lo que nos traéis, algo que nos traéis interesante para mañana. Pues vamos a seguir ahondando en el decreto antidesahucios y en consecuencias, todas las medidas ahora que ha anunciado Sánchez para, en teoría, proteger al propietario, que no van a proteger a nadie, etc. Fíjate, si con que garantizara los derechos de propiedad ya estaría. Ya está, si no tienes que hacer nada más. Pero así estamos. En fin, Beatriz, muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, pues lo prometido es deuda y nos vamos a meter ya de hocicoz en el tema del día. Vamos a desgranar los datos del Producto Interior Bruto, vamos a desgranar toda la realidad que tiene que ver con la productividad de nuestra economía, la riqueza que somos capaces de generar en España y que, según el presidente del gobierno, es la mejor de toda Europa. Vamos a repasar los indicadores, vamos a ir uno por uno, pero antes vamos a contarles desde los servicios informativos de Radio, con la ayuda de Leticia Vaquero,
cómo nos vendió ayer el Producto Interior Bruto el ministro de Economía. Leticia Vaquero, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. El propio ministro aseguraba ayer que muchas de las previsiones económicas de crecimiento a principios de año se habían quedado cortas. Por eso comenzó el desayuno de Nueva Economía Forum hablando de las sorpresas macroeconómicas. Llevamos más de 2 años con continuas sorpresas positivas en materia de crecimiento. Por recordar simplemente lo que preveían los principales analistas a principios del año 2024 para el conjunto del año, estaban en un crecimiento del 1,5-1,6%. Recordemos, el crecimiento final es el doble del que se preveía a principios del año, precisamente gracias a estas sorpresas positivas continuas. No obstante, no quiso dejar de sacar rédito a la gestión de su ejecutivo, el cual tiene un plan, dijo, y también herramientas para afrontar los retos que tenemos por delante. El crecimiento no es fruto de la casualidad, dijo. Por eso recordó que la clave está en la inversión pública, pero a la vez en la lucha contra la desigualdad. ¿Cómo la macro puede llegar a lo micro? ¿Cómo podemos llegar con estas grandes cifras de crecimiento a afectar al día a día de nuestros ciudadanos? Por supuesto que lo hicimos en la respuesta al COVID, protegiendo a las empresas, protegiendo a nuestros trabajadores. Lo hemos hecho con medidas innovadoras como la introducción del ingreso mínimo vital, esa convergencia del salario mínimo interprofesional con el 60% del salario medio, la actualización de las pensiones con la inflación, protegiendo precisamente el poder adquisitivo de nuestros pensionistas. Una de las afirmaciones más repetidas por el ministro Carlos Cuerpo es que el crecimiento de nuestra economía es equilibrado y, de hecho, ayer pudo presumir de ello portando una corbata con dibujos de balanzas que le regaló el ministro de Justicia, Félix Bolaños, tal y como Cuerpo relató en un tono distendido. Ese equilibrio, según sus palabras, puede verse en la responsabilidad fiscal, puesto que la deuda pública cerró 2024 20 puntos del PIB por debajo del pico de la pandemia. Por eso su mensaje fue de optimismo, eso sí, explicando que una de las claves de este crecimiento del 3,2% del PIB en 2024 está en los fondos europeos. Por supuesto, esa gran apuesta en los últimos años por la inversión pública, por la modernización de nuestra estructura productiva a través de los fondos europeos, a través de Next Generation EU. Por supuesto, a corto plazo nos permitió salir de la pandemia, salir sin cicatrices de la pandemia y del shock de Ucrania o del shock de precios, pero nos está permitiendo mucho más que eso, nos está permitiendo modernizar nuestra economía. Cuando hablamos de creación de empleo, el empleo se crea en aquellos sectores de mayor valor añadido, estamos creciendo no solo creando empleo, sino también aumentando nuestra productividad por hora. Pero también puso más ejemplos sobre este proceso de España en la modernización de nuestra economía, algo que se ve en el dato de exportaciones en servicios no turísticos, que asciende a 100.000 millones, 5 por encima de los turísticos. Hablamos de servicios de telecomunicaciones, ingeniería, información o contabilidad. Muchas gracias, Leticia. La verdad que importante, desde luego. Todo lo que quiso comentar ayer el ministro, y es momento ahora para empezar a buscar los peros, o al menos las explicaciones a ese planteamiento que les hacía yo al principio. ¿Cómo es posible que tengamos un gobierno que esté presumiendo de los mejores crecimientos del mundo desarrollado en materia económica, pero que sin embargo las familias españolas no perciban que esa sea la situación que atraviesan en sus hogares? Unos hogares a los que cada vez les cuesta más llegar a final de mes, a los que cada vez les cuesta más calentarse en invierno, enfriarse en verano, y a los que cada vez les cuesta más llenar la cesta de la compra. Unos hogares que no ven precisamente una bonanza económica sostenida en el tiempo, ni unas oportunidades cada vez mayores para sus cuentas personales, para sus cuentas familiares, porque no hay una abundancia de trabajo, ni un trabajo cada vez mejor remunerado, sino todo lo contrario. La primera parada informativa con el profesor José María Rotellar, que escribe un artículo en Libertad Digital donde detalla esa letra pequeña. José María, ¿cómo estás, profesor? Hola, buenos días. En tu artículo concluyes que este optimismo que exhibió ayer el ministro de Economía no está tanto basado en la realidad de una economía pujante, desarrollada y productiva, sino más bien en, no sé si pequeñas trampas. Vamos a dejarlo en una letra pequeña que hay que analizar. Bueno, vamos a ver, lo que el gobierno está apostando es por una economía del cortísimo plazo que le permite presumir, ¿no?, o lucir unos datos aparentemente buenos en dicho corto plazo, pero que estructuralmente está dañando mucho a la economía española en el medio y largo
plazo, porque es un crecimiento insano, es un crecimiento a base de gasto público. El propio ministro reconocía los fondos europeos, O sea, hablaba de inversión, decía, no de gasto. Sí, él puede hablar puede hablar de inversión, pero no deja de ser inversión pública, gasto público. Y el problema es que ni siquiera se ha destinado a la inversión como debía destinarse, porque la ejecución de los fondos europeos está siendo mala. También ha sido digamos, el espacio temporal en el que se tenían que ejecutar esos fondos no era tampoco el adecuado, porque si se quiere invertir es un proyecto a muy largo plazo, y esto tenía que estar ejecutado más o menos en cuatro ejercicios aproximadamente, por lo menos el inicio, con lo cual no parece que sea una buena receta, y es más gasto público que no deja de crecer. Si los ingresos por la inflación están creciendo muchísimo y no se reduce como se debería reducir el déficit, bueno, pues entonces luego es que el gasto está creciendo mucho. Simplemente el techo de gasto no financiero de los presupuestos generales del Estado es 80.000 millones de euros más alto del que recibió el presidente Sánchez, y presumir de que la deuda está 20 puntos por debajo del pico más alto de la pandemia, hombre, es que se invirtió la tendencia, entonces subió, ¿no?, hasta ahí, y se ha bajado en porcentaje del PIB muchísimo. Ha sido, en primer lugar, por la inflación, que ha incrementado el PIB nominal hacia arriba, y en segundo lugar por tanta revisión extraordinaria y muy volátil y al alza que ha realizado el Instituto Nacional de Estadística, que baja directamente en varios puntos. Simplemente la revisión del año 2021, hecha en septiembre de este año, que inyectó 35.000 millones adicionales al PIB nominal, de dicho año, con efecto arrastre, más todo lo que ya había revisado y lo que sigue revisando. Bueno, pues esos son 2 puntos de deuda sobre el PIB, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, eso desde luego es una ayuda increíble, pero eso no quiere decir que la economía crezca. España sigue teniendo la mayor tasa de paro del OCDE, sigue liderando la tasa de paro juvenil en la Unión Europea, no puede accederse al mercado de la vivienda porque el suelo está regulado y los precios son muy altos, y especialmente los jóvenes no pueden comprarlo. Nuestro PIB per cápita, volvemos a ser un país pobre, está por debajo del 90% de la media de la Unión Europea, y así sucesivamente con todos y cada uno de los indicadores. En el corto plazo puede presumir de un 3,2, que por cierto, el 3,2 también, como en el artículo se menciona, se logra retocando al alza los crecimientos interanuales de los otros trimestres, de manera que, como la media del crecimiento anual es la media, o sea, como el crecimiento anual es la media de los trimestres de los 4 trimestres, inmediatamente aumenta, y también se modifica en intertrimestral a la baja los trimestres previos, y eso permite que el último trimestre tenga un crecimiento mayor. ¿Por qué esto es relevante? Porque si el último trimestre tiene un crecimiento mayor, el empujón se da en el último trimestre, con lo cual los 3 primeros trimestres, el dato interanual, al comparar con los 3 interanuales de este año, donde todavía no se había recibido el empujón del cuarto, van a ser mayores. Volvemos a lo mismo, como el crecimiento anual es la media de los 4 interanuales, bueno, pues una mejor comparativa en 3 de 4, eso va a elevar directamente, artificialmente, solo por efecto estadístico, el Producto Interior Bruto del año de este año, ¿no?, del año 2025. Entonces, bueno, toda la inversión sufre una fluctuación muy grande, pasa de bajar a crecer, sin explicación y sin estar en línea con la tendencia observada de todos los indicadores, y sorprendentemente se está cumpliendo milimétricamente la sustitución de la fatiga de la aportación del sector exterior con una aportación de la demanda nacional. Bueno, no sé, a mí me sorprende mucho ese crecimiento de la inversión, tantísimo, también que se mantenga todavía el consumo privado tan alto, cuando el consumo per cápita ha descendido, cuando el poder adquisitivo es menor. Hoy hemos conocido el dato de inflación, llevamos más de un 20% de pérdida de poder adquisitivo en precios desde el año 2018, desde el año 2018, desde que Sánchez llegó a la presidencia del gobierno. Entonces, bueno, la productividad por hora, bueno, él estaba hablando de la productividad interanual, pero con independencia de que en muchas ocasiones la interanual también baja, es que la mensual, la intermensual ha bajado en puesto de trabajo equivalente a tiempo completo, y ha bajado por hora efectiva trabajada, ¿no? Y eso es un problema. Si a eso le añadimos la reducción de jornada que quieren aprobar, que con una baja productividad lo que va a hacer es hacer caer la producción y caer el empleo por subida de costes además en las empresas, y si a eso le añadimos la subida del salario mínimo interprofesional del que también presumía, que lo que hace es encarecer los costes y puede generar más economía sumergida y también destruir actividad económica y destruir empleo. Y si le añadimos además la indexación de las prestaciones de la inflación, también presumido por el ministro, lo que presume el ministro, y
eso hace todavía incrementar más la presión sobre el gasto en pensiones y el desfase que tenemos, bueno, pues desde luego la política económica es muy mala. No es que sea de Keynes, que Keynes era mucho más inteligente que todo esto, es que es de sus seguidores, de los neokeynesianos, que están empeñados en que solo se puede crecer con gasto público, y el gasto público llega un momento en que no puede ser soportable porque sale del dinero de los contribuyentes, bien sea en impuestos, bien sea en deuda, bien sea en inflación, y todo tiene un límite. Profesor, me queda, después de todas las cifras que has dado y después de toda la exposición que has hecho, simplemente recomendar a todos nuestros oyentes que acudan a Libertad Digital a leer el artículo que publicas, donde hablas de las cosas sorprendentes de los datos del PIB, las cosas sorprendentes que has encontrado, esas revisiones que son especialmente gravosas, además las indicas con gráficas que acompañan al texto y que muestran muy bien cómo, además de sostener un mensaje triunfalista sobre el PIB con unas cifras en las que dos agregados no funcionan, como son la productividad, que sigue siendo a la baja, y la inversión, que como bien dices fluctúa de una manera muy sospechosa, pues la verdad que extraña y mucho que podamos poder presumir de una economía con una pujanza de crecimiento superior al 3%. Muchas gracias, como siempre, José María, profesor, por estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro, incluido un jueves, cuando tú sueles ser el analista de los lunes. Muchas gracias, un placer. Un abrazo muy fuerte al profesor Rotellar, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchas gracias. Y estoy ya con Rubén Folguera. Rubén, hemos escuchado a Carlos Cuerpo, hemos escuchado el análisis de José María Rotellar con ese artículo intachable donde va cifra por cifra, pero si te parece vamos a ahondar un poco en cuáles son los agregados habituales que componen el PIB, cuál es el mensaje que hace el Ejecutivo y cuál es la realidad debajo de los datos. Sí, buenas tardes. Como ha destacado Rotellar, pues este crecimiento del PIB se debe, por un lado, a la revisión estadística del INE, también al efecto base, porque venimos de cifras muy malas en los años anteriores, y también al efecto del gasto público. Pero además tenemos que añadir otro factor más, y es la aportación que está realizando el empleo de inmigrantes. Como destacaba en un vídeo recientemente Juan Ramón Rayo, en el que analizaba el informe de The Economist respecto al desempeño de la economía española, prácticamente todo el crecimiento del PIB y también los ingresos generados adicionalmente se deben al aumento de la ocupación de la población extranjera en España. Y de esta forma destaca Rayo que así, de esta forma, los trabajadores españoles no estarían percibiendo mayores ingresos que en el segundo trimestre de 2019 en estos momentos. Por tanto, lo que llevamos son 5 años de estancamiento para las familias españolas. Es decir, que al fin y al cabo lo que está ocurriendo es que debido a la integración de gran número de inmigrantes en el mercado laboral español, es por lo que en buena medida se explica también este crecimiento del Producto Interior Bruto. Bueno, es el Producto Interior Bruto que en esencia lo que estamos viendo, y después de escuchar al profesor Rotellar, tiene mucho que ver con eso que el señor Carlos Cuerpo califica de inversión, que no lo es gasto público, es recurrir a los fondos europeos, recurrir a un incremento del gasto, recurrir a un incremento del techo de gasto, del déficit y de la deuda pública, algo que ha venido dopando la economía en los últimos años y que bueno, pues alcanza su cenit en este momento. Esto unido al efecto que ha tenido la población extranjera, que al mismo tiempo consume recursos públicos que además se suman a las propias estadísticas, hacen que España presente unos números en lo que a PIB se refiere, a crecimiento de la economía se refiere, muy importantes. De todas maneras, hay un disclaimer que hacer, sobre todo para aquellos que todavía no entiendan muy bien qué entraña un PIB que crece al 3%, no quiere decir que la economía española sea la mejor economía de la Unión Europea, el hecho de que presente un crecimiento del PIB por encima de la media de la Unión Europea. Lo que quiere decir es que la economía española en este año 2024 ha podido presentar unas cifras de crecimiento mayores a las de la Unión Europea, pero esto no quiere decir que se viva mejor en Europa, que tengamos mejores salarios que en Europa y que tengamos una economía mucho más fuerte que en Europa. Al contrario, estas cosas suelen suceder con países que no tienen para nada una situación económica buena, sino que en un momento determinado, por alguna circunstancia, están creciendo más que lo hacen otros países cuyos crecimientos han sido más sostenidos durante las últimas décadas. Uno de los ejemplos es en el ranking último,
en el que hacía The Economist, Colombia aparecía entre los 10 primeros, no siendo precisamente Colombia una economía como para presumir o desde luego que sea la envidia del mundo entero, ¿no? Esta es una de las aclaraciones que hay que hacer. Pero ya dentro de la estadística, insisto, lean a Rotellar, dentro de la estadística vemos cómo el peso del sector público es enorme y creciente cada vez más. Es decir, explica más de la mitad del Producto Interior Bruto, está explicado por el gasto público y al mismo tiempo por la empleabilidad de estos extranjeros que lo que han hecho ha sido absorber ese crecimiento del PIB y que no llegue a las familias españolas, que continúan teniendo un verdadero problema para llegar a fin de mes o para percibir esa bonanza económica. Esto lo que quiere decir es que la realidad tras esos datos, la realidad tras ese orgullo mostrado por el ministro de Economía a la hora de presentar los datos, la realidad, insisto, detrás los datos es que no tenemos una economía eficiente, que no tenemos una economía que, como dice el presidente del Gobierno, crea, cuida y además consigue crecer, y no lo es porque, en efecto, lo que está sucediendo es que nuestra economía es muy poco productiva. Y este es el pecado original. No somos capaces en España de poner en marcha unas políticas que dinamicen lo suficiente las distintas fuerzas económicas y a los distintos actores económicos como para que se genere un caldo de cultivo capaz de atraer inversiones, que estas inversiones supongan una mayor productividad y que esa mayor productividad se refleje en unos mejores salarios para la gente. No somos capaces de hacerlo y la productividad sigue estando por los suelos. Sí, porque, primero, de el 1.700.000 empleos que se supone que se han creado, 400.000 serían para nativos españoles y 1.350.000 para inmigrantes. Y esto es el dato, la cifra que respalda toda esa argumentación que estábamos desarrollando. Y sobre la productividad, pues comentar que la tendencia sigue siendo a la baja, como bien destacaba Rotellar, y que no hace sino pues incidir en lo que ya se ha vivido con este gobierno en los últimos 5 o 6 años, porque entre el 18 y el 23, como pues publicó Cepime con datos de la OCDE, la caída de productividad en nuestro país fue del 3,8%, que fue la mayor de toda la OCDE, mientras que en la propia media de los países más desarrollados el crecimiento, porque se produjo un crecimiento, fue del 4,6%. Y, por supuesto, estamos muy lejos de crecer al 25%, como en el caso de Rumanía o de Irlanda. De hecho, también los datos de Eurostat, hasta 2023, lo que demuestran es que la productividad española está 3 puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea. En concreto, si la base sería 100% de la Unión Europea, pues España estaría en el 97%. Y vayamos un poco más allá, porque lo que ha publicado Cepime en un informe que se publicó hace nada, 10 días, es que entre el 2000 y 2023 la productividad por ocupado en España solo creció un 4%, mientras que pues en Alemania, por ejemplo, fue del 7,3% el crecimiento, o del 12% en Francia, y en otros países como Bélgica del 14%. Y en todo esto también hay que tener en cuenta la creación de empresas, porque también la patronal de las pymes destaca que la tasa de creación de empresas de España está entre las 5 más bajas de toda la Unión Europea. Esto es una de las muestras más importantes. Productividad. Estamos a la cola en la tasa de creación de empresas. Insisto, las familias españolas no hacen más que perder poder adquisitivo. La productividad por unidad de trabajo sigue en caída libre, no consigue repuntar. Todos estos valores, todos estos indicadores, unidos a una tasa de paro récord en el mundo desarrollado, como es el caso de España, por mucho que la EPA de esta semana haya mostrado una caída ligera de esa tasa de paro, bajándola del 11%, sigue por encima del 10%, seguimos en los 2 dígitos, cuando un paro, a mí esto me gusta mucho recordarlo, en Alemania, en Estados Unidos, un paro del 8% es un paro absolutamente insoportable que se llevaría por delante a cualquier gobierno. Bueno, y en Estados Unidos... Y en España, la historia nos dice, en los últimos 30, 40 años, la tasa de paro más baja registrada fue la del 8%. En España, lo que se considera paro estructural, pleno empleo,
lo que se considera la tasa de paro más baja posible alcanzada en los últimos años, es del 8%. Insisto, una tasa de paro que en Alemania tumbaría cualquier gobierno, que en Estados Unidos haría que tuviera que dimitir el mismísimo Donald Trump. Allí las tasas de paro están en el entorno del 4, cuando sube mucho el 4 preocupa, cuando baja del 4 todo el mundo se alegra. En España esa tasa de paro es del 10%, hemos llegado al 25% de paro. Y el gobierno presume, porque somos la mejor economía del mundo desarrollado. Es que esto lo está diciendo el gobierno, es que han escuchado ustedes al ministro. Sí, sí. Sin embargo, los datos muestran que somos el país de toda la OCDE y de la Unión Europea, y también de la zona euro, por supuesto, con mayores tasas de paro. Incluso es que hemos superado a Grecia, que era el farolillo rojo siempre, que en estos momentos, en diciembre del 24, tenía una tasa de paro del 9,5%. Es decir, que España se sitúa a la cabeza de los peores rankings. Y lo de Estados Unidos es que en Estados Unidos, lo hemos contado aquí, hace un par de meses se estaba hablando de recesión porque se anticipaba una tasa de paro del 4%, cuando aquí tenemos una del 10,6% según los datos del INE, y no pasa nada. Lo que hace el gobierno es presumir de ello. Claro, a todo ello hay que añadirle también el poder adquisitivo, que en nuestro país no deja de caer. Y no deja de caer, por un lado, porque el PIB per cápita de nuestro país se sitúa pues bastante lejos de la media de la Unión Europea. Y de hecho, la brecha que existe se ha ampliado en los últimos 7 años. Porque en 2017 esta brecha era del 92,5% y en el 23 ha sido del 88,7%. Del mismo modo, los salarios reales han caído, por tanto, ha caído el poder adquisitivo. En concreto, ¿cuánto han caído en los últimos 5 o 6 años? Pues un 2,5%, y solo nos supera Australia, que ha perdido pues un 9% en este sentido. Por tanto, lo que deparan nuestros datos y lo que demuestran es que tenemos una situación económica bastante mejorable y que para nada se corresponde con el triunfalismo del gobierno. Estos datos, unidos a los que recoge el artículo de José María Rotellar en lo que a maquillaje estadístico se refiere, porque también lo ha tenido, se han producido revisiones curiosamente muy favorables para el discurso del gobierno, tanto al alza como a la baja. Al alza en algunos agregados para que la suma actual sea mejor, y a la baja en otros agregados para que la suma actual sea mejor. Por ejemplo, un retoque estadístico en los datos de los trimestres anteriores en lo que se refiere a la construcción, para que hoy, justo en el cuarto trimestre de este año, hace que el sector de la construcción se haya revitalizado muchísimo. Ahora, previamente has hecho bajadas puntuales. En el caso del Producto Interior Bruto también se revisa a la baja los anteriores, haciendo que en este último agregado la suma crezca de una manera también muy notable, por encima del 3%. Todo muy sorprendente. Es una de las palabras que pueden resumir todo lo que ha pasado con el PIB en esta semana. Sorpresa del gobierno, que no se esperaba un resultado tan bueno para ellos, y sorpresa en el artículo de Rotellar, sorpresa tras sorpresa, cuando uno va a la letra pequeña y se va dando cuenta de los agregados. Lo que sucede en España y el por qué no tenemos una crisis de proporciones épicas es porque las crisis en España estamos acostumbrados a que se produzcan con cierres masivos de empresas, cientos de miles de personas que se van a la calle, entran en el paro y entra una miseria horrible en el país. Todos recordamos o tenemos en la retina, o al menos muchos, las colas en los comedores sociales después de la crisis de 2008 y con la crisis financiera en el 2010-2012. Esa lo tenemos muchos en la retina. Como no estamos ahí, no nos damos cuenta de que la situación económica que tenemos también es mala. El hecho de que no estemos todos en el paro no quiere decir que estemos en un buen momento económico. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos viendo es que nos faltan alternativas laborales. No estamos dando las condiciones para que las empresas puedan competir con libertad en España. Esto hace que no tengamos cada vez acceso a mejores puestos de trabajo. Esto hace que el talento tenga que salir y que lo que tenga que venir para ser empleado sean empleos de menor cualificación. Esto hace que cada vez los salarios medios sean mucho más bajos y que, por lo tanto, el nivel de empobrecimiento de la población sea cada vez mayor. Una economía que apuesta por eso no es una economía que apuesta por la pujanza, por tener unas familias en su país cada vez con mayores recursos, con más poder adquisitivo y con más posibilidad de darle un futuro a sus hijos y tomar decisiones de futuro importantes. Por eso tenemos los problemas de vivienda que tenemos y por eso tenemos una situación económica que, desde luego, sería cualquier cosa menos
para estar orgulloso, que es lo que está este gobierno. Pero tenemos también a nuestro analista cabecera, José María Rotellar, ha entrado, entre otras cosas, porque escribió un artículo extraordinario en el día de ayer, pero ¿qué les parece si hablamos ahora sí con nuestro analista cabecera de hoy, que es mi compañero y amigo Manuel Llamas? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? Director del Juan de Mariana, director de La Trinchera en Es Radio. Tenemos una patata caliente que analizar, Manuel, y nos hemos propuesto, con datos, con artículos y con el análisis que nos ofrezcas tú, tratar de averiguar o tratar de explicarle a nuestros oyentes, Manuel, cómo es posible que nosotros mantengamos desde aquí que la situación económica dista mucho de ser buena, que cada vez las familias españolas son más pobres, que no tenemos motivos para lanzar las campanas al vuelo, pero sin embargo el gobierno diga que somos, que somos creadores de bulos, que estamos pisoteando y chapoteando en el fango, que somos unos fake news y que la realidad es lo que ellos dicen, que estamos creciendo por encima del 3% y que nuestra economía es la más envidiada del mundo desarrollado. Bueno, porque la clave aquí es la importancia del relato. El gobierno se apoya en el crecimiento económico del PIB, pero la relevante no es el crecimiento del Producto Interior Bruto, es decir, del conjunto de la economía española, sino cuál es la situación real de los españoles, de cada uno de nosotros. Aquí hay dos puntos relevantes. Por un lado, el gobierno insiste en que España encabeza el crecimiento de la Unión Europea y que estamos liderando el avance del Producto Interior Bruto, cosa que no es cierta. Si nos comparamos únicamente con los grandes países de Europa, es cierto que la economía española crece algo más que la media comunitaria, que las grandes potencias, pero hay otros muchos países europeos que crecen más que España. El segundo punto que no tiene en cuenta el gobierno en materia de crecimiento a nivel macro es que España cayó mucho más durante la crisis, que a veces se olvida. En el año 2020 España sufrió una recesión de caballo, la mayor recesión del último siglo prácticamente, desde la Guerra Civil, con una caída del PIB superior al 10%, la mayor recesión del mundo desarrollado, tan solo superado por Argentina, es decir, caímos mucho más que el resto de países que también se vieron afectados por la pandemia, y eso nos ha hecho que recuperemos el nivel de riqueza previo a la crisis sanitaria del coronavirus mucho más tarde. Hemos tardado mucho más en recuperarnos de la caída, del brutal desplome económico sufrido en el año 2020. Por lo tanto, ahora crecemos algo más que algunas potencias europeas, pero lo que no dice el gobierno es que caímos, años atrás, caímos mucho más. Por lo tanto, lo relevante es cuándo nos hemos recuperado de la crisis. Hemos tardado mucho más tiempo en recuperarnos de la crisis. Esa recuperación ha sido mucho más lenta y, por lo tanto, la agonía ha sido muy superior. El segundo punto relevante que no tiene en cuenta el gobierno es lo que comentábamos antes, la riqueza per cápita. Lo importante aquí no es el PIB en su conjunto, sino el PIB per cápita. ¿Por qué crece el Producto Interior Bruto? Fundamentalmente por dos razones. Porque hay más gente, han entrado 2 millones de inmigrantes en los últimos años, ha crecido la población y, por lo tanto, eso se traduce sí o sí en un crecimiento del PIB. Y, en segundo lugar, por el gasto público. El fundamental factor de crecimiento económico de España en los últimos años es el estímulo público, es decir, el gasto público por parte del gobierno, no el sector privado. Y eso, al final, es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Cuál es el dato clave? El dato clave es la renta per cápita, el PIB per cápita, la riqueza por habitante. Y en materia de riqueza por habitante, España está totalmente estancada. Esto es lo que nos dice el gobierno. Es decir, que en los últimos 5 años, si nos vamos un poquito más atrás, desde el año 2018, desde que Pedro Sánchez entra en el gobierno, llega al poder, la renta per cápita española se ha mantenido estancada en términos reales, descontada la inflación. La inflación ha subido casi un 20% en los últimos años. Por lo tanto, nuestros sueldos, lo que ganamos en términos netos, una vez descontado el pago de impuestos y una vez descontado el impacto de la inflación, estamos al mismo nivel, incluso un poquito por debajo, que años atrás. De tal forma que lo que hemos registrado bajo el gobierno de Sánchez es estancamiento económico e incluso, en algunos sectores, pérdida de poder adquisitivo. Es decir, nuestra renta per cápita, nuestra renta real, nuestra riqueza a nivel hogar, a nivel persona,
se ha visto o bien estancada o directamente reducida como consecuencia de la inflación. Eso es lo que nos dice el Gobierno y, por lo tanto, es el dato a tener en cuenta. Ya para terminar, un par de datos adicionales. El Gobierno también saca pecho por la creación de empleo. Lo que oculta es que seguimos siendo líderes absolutos en materia de paro a nivel Europa y a nivel de la OCDE, y que la pobreza, y este es el dato más relevante, entendida como carencia material severa, que es el indicador del INE, que refleja una situación de verdadera dificultad económica, la pobreza en España, la pobreza real, ha aumentado de forma muy sustancial en los últimos años bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, no, a diferencia de lo que dice Pedro Sánchez y sus satélites, lo cierto es que España se está empobreciendo, los españoles se están empobreciendo de forma constante y gradual. Déjame, Manuel, que comparta contigo una reflexión que hizo ayer el ministro Cuerpo y si quieres lo comentamos. Este buen pulso mantenido a final de año es una muy buena posición para el 2025 y para el 2026. Nos pone en torno a unas 4 veces por encima de la media de la zona euro. El 40% del crecimiento de la zona euro en el 2024 viene de aquí, viene de España. Vamos, que si los franceses y los alemanes y tal pueden irse de compras es gracias a la riqueza española. Bueno, pues una nueva mentira de Cuerpo, ¿no? Aquí la clave del asunto para que... Yo creo que la forma más sencilla... Son mentiras o verdades muy bien disfrazadas, ¿no? Sí, bueno, es relato y cada uno utiliza el gobierno, bueno, pues se vanagloria de lanzar este tipo de mensajes. Solo hay que ver lo que ya ha hecho Pedro Sánchez en varias ocasiones, ¿no? España primero era una moto, después un cohete, después la economía, la mejor economía del mundo. Todo esto me suena mucho a los mensajes de Zapatero justo antes de que estallara la crisis, de que España estaba en la Champions League de las economías mundiales, que íbamos a superar en renta per cápita a Italia y tantas otras cosas, ¿no? Bueno, como digo, que lo vea la gente. Si es que solo hay que ver que cada uno de nuestros oyentes se palpe el bolsillo y vea cómo estaba antes y cómo está ahora, porque en realidad España lleva sufriendo un estancamiento económico, no es de ahora, por desgracia, sino desde hace 20 años. Nuestra renta per cápita se ha visto absolutamente estancada, sin apenas evolución en términos reales, descontada en inflación en los últimos 20 años, desde el estallido de la crisis subprime año 2007-2008, España lleva 2 décadas perdidas, primero con Zapatero, después con Rajoy, que fue la gran oportunidad perdida, y ahora con Pedro Sánchez se ha mantenido prácticamente igual. Pero en estos últimos años, esto de que dice el gobierno, que la gente lo vea simplemente saliendo al exterior. Si es que solo hay que ver eso. España sigue siendo un país barato para alemanes, para ingleses, para franceses, para italianos, para estadounidenses, pero sin embargo cuando somos nosotros los que salen de visita o de turismo a un país extranjero, nos damos cuenta de que nuestra renta per cápita, nuestro poder adquisitivo es muy inferior al de otros países europeos. Un francés se puede permitir el lujo de venirse 2 semanas o 3 semanas a todo plan de vacaciones a España con hoteles de alto standing, comiendo y cenando todos los días fuera de casa y gastando a placer, y sin embargo eso mismo no se lo pueden permitir los españoles en Francia. Muy pocos españoles se podrían permitir ese mismo nivel de vacaciones en Francia o en Reino Unido o en Alemania, donde todo este tipo de cuestiones, alojamiento, comida, etcétera, pues es en algunos casos bastante más caro. Esa es la diferencia y el dato estadístico que lo refleja es Eurostat. Nuestra renta per cápita era hasta hace poco un 90%, un 90 y pico por ciento equivalente a la renta media europea y en la actualidad es inferior al 90%. Es decir, los españoles somos más pobres en términos relativos que la media de europeos y eso ha sido fruto de estos últimos años. Manuel Llamas, muchas gracias por tu análisis, como siempre. Fuerte abrazo. Bueno, recordábamos esas declaraciones de Zapatero y momento ahora para echar un vistazo a lo que está sucediendo en los mercados hoy con Luis Alberto Iglesias.
Y de momento el IBEX 35 continúa con buen tono. El principal indicador de nuestro mercado está cotizando en este momento con un avance del 0,7%, suficiente para estar por encima de los 12.300 puntos. Una situación que aprovechan algunas empresas como AENA, ArcelorMittal y Merlin Properties para encabezar las ganancias en el indicador, en especial AENA, que sube prácticamente un 3%. Los bancos y una energética, el farolillo rojo, pero con caídas muy moderadas. Naturgy solo un 0,26%, Unicaja Banco un 0,29% abajo y Bankinter un 0,88%. Esta es la situación de nuestro mercado a esta hora, cuando faltan 8 minutos para la 1 del mediodía, momento en el que saludo a mi analista bursátil de hoy, que no es otro que Luis Alberto Iglesias Luigi desde Value School. ¿Cómo estás, Luigi? Muy bien, Luis Fer. Hombre, analista es un poco quizá excesivo, pero agradezco el cumplido. Vamos a decir pues comentarista si quieres experto, bueno, en fin. Tú eres además me encanta porque eres un gran divulgador. Lo bueno que tienes es que todo lo que dices se te entiende perfectamente. Mira, de las noticias que vamos a comentar, como hemos estado hablando, no tenemos mucho tiempo, ya hemos estado hablando mucho de Nvidia en estos días. ¿Qué te parece si arrancamos por la noticia del Banco Central Europeo, que hoy esperamos que se bajen los tipos de interés? Bueno, pues sí, se espera que el BCE baje los tipos al 2,75%, con vistas incluso a más recortes todavía. Y esto afecta a los inversores porque, como muchos de los oyentes sabrán, los títulos de renta fija, los fondos, por ejemplo, que invierten en todo tipo de bonos, sean corporativos o sean de deuda pública de los estados, pues bueno, el precio de los bonos sube o baja de forma inversa a lo que lo hacen los tipos de interés, con lo cual una bajada de los tipos va a hacer que suba el precio de los bonos en los mercados en los que cotizan. La noticia la recogía Expansión el miércoles 29 de enero y decía que, bueno, pues se baraja otra bajada que sería colocar los tipos en Europa al 2,75, que sería su nivel más bajo desde febrero del 23. Este sería el quinto descenso de los tipos en Europa desde junio del año pasado y el cuarto de manera consecutiva. Por el contrario, al otro lado del Atlántico tenemos a la Reserva Federal, que mantiene sus tipos sin cambios en el 4,5%, lo cual vamos a interpretar un poquito la noticia. En Europa se bajan los tipos, se entiende, para reactivar la actividad empresarial. Más adelante, Europa está un poco floja y en Estados Unidos se va a mantener, para no recalentar la economía, ese precio del dinero bastante más alto de lo que se va a pagar por él en Europa. Y esto entronca con la siguiente información que tenemos, y es que la renta fija a corto plazo se puede convertir en el activo más codiciado en este año 2025. ¿Por qué este comportamiento precisamente de la renta fija y a corto plazo, si lo que estamos viendo es que vienen bajadas de tipos de interés? Bueno, está relacionado con lo que acabamos de comentar. Si bajan los tipos, va a subir el precio al que se venda y se compre renta fija en los mercados. Álvaro Jiménez, que es gestor de renta variable en GESConsult, publicaba un artículo en 5 días, el día 25 de enero, donde decía que, dado los niveles a los que cotiza Wall Street y la debilidad que atraviesa Europa, parece que esta renta fija a corto plazo va a ser el activo estrella en el año 2025. El articulista planteaba 4 conclusiones. Él decía que la renta fija, corporativa de empresas a corto plazo va a ser, a su juicio, el activo que presente mejor binomio rentabilidad-riesgo, dado que, por ejemplo, ante la baja de los tipos de interés que se van a pagar por la deuda pública, encontrar bonos de empresas a 12 meses, a unos plazos muy cortos o bastante cortos, que superen ese 4% anual, digamos la inflación más algún punto más, va a ser bastante fácil. Y ahí se van a encontrar los ahorradores conservadores con una buena oportunidad donde aparcar su dinero. En segundo lugar, también concluía el autor que la renta variable americana está cara. Relacionemos esta noticia con el hecho de que la Fed vaya a mantener sus tipos allá en el 4,5% para no recalentar más la economía. La bolsa de Estados Unidos está alta, sabemos que el S&P 500 marca máximos cada 2 por 3, a pesar de lo que hagan empresas tan gigantescas como Nvidia. Y aunque esta bolsa de Estados Unidos está cara, lo está por buenos motivos. Es decir, que no es que estemos atendiendo a burbujas, sino que el autor del artículo, Álvaro Jiménez, plantea que lo está porque los fundamentales de las empresas americanas soportan estas altas valoraciones o las justifican. Por el contrario, la bolsa europea está barata.
los fundamentales de las empresas europeas que cotizan en índices como el Eurostock no soportan valoraciones altas y justifican que esos precios de cotización sean mucho más débiles, más bajos. Con lo cual, pues bueno, como sabemos, los inversores del tipo value investing, de inversores en valor que buscan oportunidades, están saliendo a pescar en Europa porque creen que buenas empresas, por esta debilidad general, están cotizando a precios de oportunidad, por no decir de derribo. Bueno, la verdad que interesantísima esta lectura sobre los mercados de la renta fija y bueno, pues es verdad que vamos a tener que estar muy pendientes durante este año porque es una alternativa efectivamente interesante para los inversores. Pero tenemos otro activo del que hemos hablado mucho últimamente y que también está bastante en boca de todos, que es los ETF. N26 entra en la guerra por la inversión en España y ofrece ETFs sin comisiones. Bueno, vamos a ver, esto más que un activo es un producto de inversión, un vehículo de inversión que está arrasando en Europa, sobre todo entre los inversores / ahorradores más jóvenes. No solamente N26, también está Trade Republic, también está Scalable Capital, es decir, están entrando con muchas promociones muy agresivas, entiéndaseme entre comillas, entidades, neobancos, vamos a llamarlo, donde a través de aplicaciones intentan captar ahorradores jóvenes con promociones muy, muy interesantes. En el caso de N26 se va a poder contratar ese tipo de productos de inversión, los ETFs, sin pagar comisiones. Acordémonos que cuando uno quiere comprar acciones o venderlas, se paga una comisión por esa operación. Pues bueno, este tipo de vehículos, los ETF, se podrán negociar sin comisiones. Pero es que además, también la oferta de N26 y de otras entidades similares incluye cosas como no aplicar tarifas por operativa, por cambio de divisa, por custodia o inactividad en las cuentas de valores. Es decir, vamos viendo que entidades como N26 o Trade Republic o Scalable Capital añaden ese tipo de ofertas para captar nuevos inversores. También en el caso de N26 se permite, fijémonos, invertir en acciones fraccionadas. Es decir, si tenemos, por ejemplo, el valor Nvidia o acciones que coticen muy caras y un inversor joven no tiene dinero para comprarse una por su valor entero, ese tipo de plataformas permiten que se compren acciones fraccionadas, que a eso se refiere, ¿no? Con microcompras de una acción fraccionada que es mucho más asequible para el bolsillo un poco en esto de la inversión, ¿no? Y también algo muy habitual para captar ahorro de forma recurrente es que estas empresas planteen la posibilidad de contratar planes recurrentes de ahorro, lo llaman planes de inversión gratuitos. En Tu Dinero Nunca Duerme hemos hablado muchas veces de la conveniencia de hacer aportaciones al tran-tran, es decir, uno se pone una cantidad fija todos los meses, 300, 200 euros, y de forma automática se reinvierte sin que uno tenga que acordarse de hacerlo. Y a largo plazo, pues capitaliza en unas tasas muy rentables si es que el activo es bueno, como puede ser la bolsa americana. Y por último, en este tipo de empresas se puede también aprovechar que remuneran la liquidez. Es decir, estamos viendo que quieren competir con los depósitos bancarios en captar ahorro, por el cual pagan unas tasas, vamos a decir, de tipos de interés, por llamarlo de alguna manera, entre 1,5 y el 2,3%. Esto, que son los tipos que está pagando N26, son también posibles de comprarlos pues, en Trade Republic o en Scalable Capital. Desde luego que sí. Luis Alberto Iglesias, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, como siempre. De nada. Un abrazo. Y seguimos Con Ánimo de Lucro, como todos los jueves a esta hora echamos un vistazo a todo lo que sucede en Argentina, en ese gran apuesta liberal, que supone el gobierno de Javier Milei. Lo hacemos pues con uno de los profesores que en nuestro país más se fijan en todo lo que está haciendo el gobierno de Milei y que no es otro que José Ignacio del Castillo. Profesor, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Primera noticia que encuentro cuando pongo Argentina en un buscador. José Ignacio, el petróleo y Milei obran el milagro. Argentina logra el mayor superávit energético en casi 2 décadas. Milagro económico de Milei, bajar la inflación sin importar el coste. Todos son milagros. Parece que el señor Milei no haya hecho nada. Sí. Bueno, siempre es lo de que le han venido bien dadas. Curioso porque los otros han tenido 20 años para hacer lo mismo y no, bueno, no lo hacían. 20 y 40. Y 40, sí. Pero vamos, desde que entró Kirchner en el poder, Néstor Kirchner, por lo menos. Sí,
¿Cómo es esto? Vemos que la balanza energética ha sufrido una transformación en este último año. ¿Y cómo ha sido esta transformación? Sí, bueno, es a raíz de vaca muerta, se han incrementado mucho la producción y se ha exportado parte de ella a América, Chile, Brasil, etcétera. Y bueno, eso ha permitido efectivamente tener un superávit energético significativo. Y además yo creo que es solo el principio, porque lo de vaca muerta ya sabemos que son las segundas reservas más grandes del mundo, no convencionales, y vamos, tiene muchísimo potencial y la idea es explotarlo con sensatez. ¿Esto impulsa otros sectores o impulsa una imagen en el exterior que empieza a cambiar? Porque sí te confieso que en los últimos 2 meses he tenido oportunidad de hablar con algunos potenciales inversores en Argentina, hablando un poco de cómo veían el país, y seguían teniendo sus dudas, seguían queriendo mirar a otras latitudes. ¿Esto puede ser ya determinante? Sí, efectivamente. Bueno, es la idea esta de lo del RIGI, del régimen de grandes inversiones, de dar seguridad jurídica, de tener una moneda estabilizada, tener ajuste fiscal, y bueno, y luego quitar todas las regulaciones. Entonces yo creo que la receta es magnífica. Es verdad que Argentina tiene un nombre que asusta, pero yo creo que se va a hablar de un antes y un después de Milei. Más titulares que leo esta vez de prensa no amiga al señor Milei. Hablo del diario El País, y lo que destacan en el diario El País de lo que está sucediendo en Argentina, este gran milagro para otros medios, es que el gobierno de Milei va a levantar una cerca de alambre en la frontera con Bolivia contra el narcotráfico. Hablan de levantar cercas, tratan de ponerlo al mismo lugar que Donald Trump, y de hecho las 2 primeras líneas de la noticia son esas. José Ignacio, la escala de la economía es otra, pero Javier Milei no resigna su afán por emular a Donald Trump. Da la sensación, fíjate José Ignacio, de que lo que está pasando es más que Donald Trump está tratando de alinear sus políticas con las de Javier Milei, y aquí lo que dicen es que es al contrario, que es el señor Milei el que trata de imitar lo que hace Donald Trump. Sí, bueno, yo creo que eso tiene que ver también con el tema de acabar con los ilegales y con el tráfico de personas y bueno, todo lo que causa de delincuencia, mafias, etcétera. No, yo no le daría mayor importancia, vamos. Dentro de las políticas argentinas, ¿cuáles crees que van a ser las de 2025? ¿Cuál es el reto que tiene el gobierno argentino para este 2025 a tu juicio? Bueno, están ahora negociando el acuerdo con el Fondo Monetario, que se hablan de que se entregarían 10.000 millones de dólares este año y 20.000 millones en total. Y bueno, eso lo que le permitiría sería pues tener reservas frescas, levantar el cepo y volver a acudir a los mercados a financiarse a tipos de interés buenos. Yo creo que ese es como si dijésemos el primer paso, pero claro, ahí también está, por lo que he oído, el Fondo Monetario, aunque está bastante contento con lo que está haciendo Milei, le estaba diciendo que quizá el peso estaba todavía un poquito apreciado y que deberían devaluar antes de volver a la convertibilidad plena. Y Milei y Caputo dicen que no, porque eso volverá a repuntes inflacionarios, ¿no? Sí, es de nuevo a caer en los mismos vicios del pasado. Exactamente. Y bueno, es verdad que al tipo de cambio al que se establece es muy importante para el sector exportador, pero también es muy importante anclar las expectativas y que la gente tenga conciencia de que los precios están controlados y estabilizados. Una vez que se consiga eso y vuelva a poder acceder al crédito y también con la estabilización monetaria caerán las tasas de interés, los tipos de interés en pesos, pues yo creo que ahí la financiación tanto para hogares como para empresas va
va a dar un salto de calidad muy grande y seguramente se vea... Vamos, yo la idea que tengo es que con la estabilización va a venir un boom inversor, tanto interno como de fondos externos. Esto lo das por hecho, pero... Bueno, salvo la incertidumbre de las elecciones, sí, y de conseguir que el acuerdo del fondo lo apruebe el Parlamento, donde sabemos que Milei no tiene mayoría, ¿no? Porque hasta que no haga las elecciones y su partido no alcance mayorías en ambas cámaras, pues depende mucho del apoyo de Macri, etcétera, y bueno, eso siempre es una dificultad. Pero yo soy optimista también para el resultado electoral. Dentro del terreno doméstico, ¿cómo impacta, si es que lo hace de alguna manera, los escándalos de corrupción que está destapando el gobierno de Milei? Podemos leer, hace unas horas en Libre Mercado, cómo Milei ha destapado un fraude de 1 millón de pensionistas de invalidez irregulares. Estaban cobrando pensiones de invalidez. Está saneando muchas de las de los problemas bolsas enquistados dentro de la estructura. Exactamente, sí, efectivamente. Bueno, es la herencia de un peronismo que saqueó completamente el Estado. Yo creo que el peronismo está ante una crisis realmente muy significativa, porque no solo es que su modelo fracasó, sino que el modelo alternativo está triunfando. Entonces, además, pues cuando no se tiene ese dinero para repartir, como lo han tenido durante tanto tiempo, pues los clientes te abandonan y bueno, vamos a ver, pero yo creo que les van a tardar tiempo en recuperarse, si es que se recuperan, que esperemos que no. Sí, bueno, de todas maneras son la verdad que son prácticas que además, contadas por el propio Adorni, no dejan de resultar extraordinariamente llamativas, y casi la pregunta que te surge después es, oye, si resulta que está cobrando por haberse roto un hueso una persona que había presentado una radiografía de un perro y no suya propia, o sea, ya ni siquiera de otro ser humano, sino la de un perro, ¿qué no se estará haciendo en otros países, no? Claro, sí, eso es... Bueno, esa es la tragedia, efectivamente, de todo lo que es el clientelismo y el saqueo de los fondos públicos. Y efectivamente, pues sabemos que los gobiernos tienden a eso, tienden a debilitar cualquier mecanismo de supervisión, intervención del gasto, etcétera, para operar a sus anchas, ¿no? En fin, vamos a seguir muy pendientes, José Ignacio, de todo lo que tiene que ver con Argentina, de cómo va evolucionando el gobierno de Milei, las medidas que van tomando, y también sobre la llegada o no de inversiones. Da la sensación de que esto va a seguir, digamos, en la línea en la que estamos. Faltan esos deadlines, como decías tú, las elecciones, el hecho de que el Congreso consiga convalidar las decisiones que tiene que tomar el Ejecutivo en Argentina, y ver si siguen dando pasos hacia adelante, aunque da la sensación, por el discurso cambiante en muchos medios y en muchos organismos internacionales respecto a Javier Milei, que tiene todos los visos de lograrlo, ¿no? De obrar finalmente el milagro de que no le frenen los pies. Así es. Esperemos que así sea. José Ignacio del Castillo, profesor, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Carlos Cuesta, en la noche de Dieter. La cuestión está en que la UCO ha mordido tobillo. Y ha mordido tobillo y se está dando cuenta de que después de un tobillo hay otro y otro y otro. Y se está encontrando cientos de tobillos. Esto posiblemente es la madeja de corrupción más bestial que hemos visto en España en toda la historia democrática. Incluido los ERES, incluido los casos de formación, incluido todo. Con Dieter Brandau.
Oye, Manolo, ahora que te veo, después de la bofetada que se ha pegado el S&P 500 esta semana, ¿qué te parece si hablamos un poco del mercado americano? Es fundamental. ¿Cuáles son las previsiones, las estimaciones para este año 2025? Pues mira, han entrevistado a Vanguard nuestros amigos de Finicent, Giorgio Semensato y Kevin Comeyer. Seguramente tienen pistas de lo que ha pasado. Seguro que tienen todas las claves. Pues aquí el domingo con Finicent, Giorgio Semensato y Kevin Comeyer. Bueno, y encaramos ya la recta final del programa de hoy, repasando muchos de los asuntos de economía que hemos vivido esta semana. ¿Por qué? Bueno, pues porque los jueves hasta ahora, después de repasar lo sucedido en Argentina, siempre hablamos con Carmen Tomás. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Bueno, aquí pues, preparando ya el programa del sábado. Claro, porque el fin de semana en Es Radio el protagonista es la economía. Exacto. Y siempre con Economía para Todos, momento en el que avanzamos un poco, como decimos en el argot, siempre cebamos el programa del sábado para que todos aquellos que nos están escuchando no se olviden el sábado de sintonizar Economía para Todos. Recordemos, sábados de 2 a 3 de la tarde en la sintonía de radio. ¿Cómo es todo lo que sigue? A partir de las 3 en Libertad Digital Televisión. Eso es. Y luego en todas las plataformas. Eso es. Y en YouTube también. Y luego el podcast, sí, luego subo el podcast a X y lo tienen también en la página de libertaddigital.com, en la zona podcast. Ahí tendrán el programa lo antes posible, en cuanto nos dé tiempo a subirlo. Y luego, pues, el lunes también, antes de Federico, también pueden escuchar el programa, que hay mucha gente que lo escucha a esa hora. Está ya pendiente de Federico, se levanta pronto y... Pues mira, yo soy uno de esos oyentes. Lo escucho de camino a la radio a esas horas. Oye, fantástico. Además es el programa que hay que escuchar si uno quiere saber lo que está pasando en el ámbito económico. Y Carmen. Sobre todo Luisfer, bueno, el análisis, porque de las noticias, pues ya las tenéis en los informativos, la tienen en tu programa, en fin, a lo largo de toda la semana en nuestra emisora, en nuestro periódico, pero luego buscamos un poco las noticias más importantes de la semana y las analizamos en profundidad para que a nadie le quede ninguna duda de qué es lo que está pasando y qué significa y por qué pasan esas cosas. Y qué influencia puede tener en nuestras vidas, ¿no? Que es lo que más importa a la gente. Por ejemplo, el decreto mini, pues ese tramposo igual, que tiene dentro, que no tiene, el minibús, que tiene dentro, que se ha quedado fuera, que se han quedado fuera cosas importantes, como por ejemplo las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, que van a estar asfixiadas un tiempo, todo el que quiera Sánchez, que será pues todo el que quiere bastante, porque como son todas del PP menos 2 o 3, así estaba Paje el otro día, hecho polvo. Claro. Y luego, importante también, se ha quedado fuera les han subido, al no bajar, le han subido la electricidad a la gran industria, que está como para estas subidas del 5% en la electricidad. Luego, Luisfer, muy importante, se ha quedado dentro con una trampa tremenda, que es ese mecanismo que vamos a pagar todos, para que continúe la prohibición de los desahucios, esa especie de aval-subvención que solo además tiene una cantidad de porqués, de trampas, de requisitos, de no sé qué, total. Que ahí seguirán los inquiocupas y seguirán los ocupas. Por cierto, un informe muy interesante de la abogacía que tiene clarísimo en una batería precisa de medidas en las que se puede echar a los ocupas en 48 horas, pero parece que no hay interés en el gobierno en que eso suceda. Así que los pobres que tienen a un inquiocupa y a un ocupa, pues con este minibús no van a mejorar su vida, o sea que un poco desastre. No, un desastre y además un desastre tramposo también en la exposición. ¿Recuerdas que en esa exposición que hizo el presidente el martes después del Consejo de Ministros hablaba otra vez de fango, de bulos, de desinformación, porque decía que... Claro, pero lo que se le olvidaba decir es que, oiga usted, que en su famoso escudo decayó el 1 de enero y en ese escudo, al decaer, pues volvió a subir el IVA de los alimentos y se subió el IVA de la luz, y eso es lo que tendría que introducir usted en el ómnibus y que no ha hecho ni caso en este sentido, claro.
Bueno, y luego que tiene de escudo social el palacete del PNV, Muy que tiene de un escudo social social extraordinario, sí, claro. el antiopas, o sea, ha hecho pues lo que es un trilero, ha hecho el trilerismo de primera, como siempre. ¿Y qué me dices de nuestro ministro de Economía ayer? Bueno, o sea, vamos, si en Francia pueden comer los franceses es gracias a los españoles, vamos, esto es una cosa extraordinaria, vamos. Los perros con longaniza. Por cierto, pues eso, luego tenemos una ensalada de siglas, justo esta semana todas juntas, el PIB, el IPC, la EPA. No se preocupen, que le vamos a buscar todas las variables y todas las variantes, todas las cosas que se cuentan que no son así. Pues fíjate que el consumo por persona está por debajo de los niveles prepandemia, o sea que estamos como queremos. Sí, sí. Y el IPC, que también vamos a contar además, aparte que está en un 3%, de momento es provisional, pero vamos, suele coincidir bastante bien, ha subido respecto al año pasado, ya estamos otra vez en el 3%, y encima, con el inicio del año, pues se han actualizado algunas de las ponderaciones de los grupos, por ejemplo, qué casualidad, que pondera ahora más restaurantes y hoteles, vivienda, agua, electricidad y gas, y menos los alimentos, y las comunicaciones, o sea que muy bien. Todo ad hoc. Después de subir el IVA, no pondera. Sí. ¿Qué queréis que os cuente de la EPA? Pues ya hemos venido esta semana oyéndoos a todos. Bueno, pues es una broma absoluta lo de los datos del paro, da igual la EPA que no, porque como no tienen en cuenta todos los parados que están sin meter en la lista de parados, ha habido empleo público y hay parcialidad. Bueno, de hecho, fíjate, el empleo a tiempo parcial crece el 6% y a tiempo completo solo el 1,5%. Con eso ya yo creo que ha quedado todo dicho. Sí, ¿no? Y horas trabajadas en el entorno de las de 2008. Bueno, un mercado laboral absolutamente ineficiente y que lo que hace es premiar ahora mismo el laboral. Publicaba Carlos Cuesta esta semana, creo que era el dato, te lo digo de memoria. Creo que se destruía 4 fijos por cada temporal que se creaba, una cosa así era. Sí, hay cosas ahí dentro que esas son las que vamos a comentar, que son patéticas, ¿no? Por ejemplo, la rigidez del mercado que nadie entiende, y es que una persona entra en el paro y se tira más de un año. O sea, es que ya la mitad de los parados llevan más de un año en el paro. O sea, es que eso no pasa en ningún sitio del mundo. En ninguno. En fin. Pero bueno, entonces, que somos aquí Green Baby Green. Bueno, somos espera, que eso viene ahora. Somos vamos, el mercado laboral va tan bien que va a subir el SMI 50 euros y se va a reducir la jornada laboral. O sea que todo, ya te digo, perros con longaniza que decían por ahí. Y luego, efectivamente, el último tema del día va a ser ese. Además tenemos a Santa Cruz, bueno, tú también sabes mucho de energía, pero tenemos a Santa Cruz, que nos va a poner un poco en la idea esta, bueno, que ya ha repetido también la nueva ministra de Industria, A.G. Zeng, que ha cerrado la puerta a las nucleares, que ha abierto un nuevo cisma con las eléctricas por la retirada de algunos impuestos, selectiva, por supuesto, y tenemos exactamente las palabras de Sánchez frente a las de Trump, que es el Green Baby Green, frente a lo de Trump, que es, oye, pues si tenemos gas y petróleo vamos a utilizarlo. Así que en esas estamos, que el verde fenomenal, pero si es que la nuclear es verde, pero no se enteran. Bueno, no solo eso, sino que, como bien sabes, y ya lo dijo Ignacio Sánchez Galán precisamente, y que no es sospechoso de no querer apostar por la energía verde, Ignacio Sánchez Galán, acuérdate, en el foro Davos, advirtiendo a todos los colectivistas que allí se daban cita, mucho ojo con prescindir de las nucleares. España no se lo puede permitir. O sea, no es una cuestión ideológica que pueda venir mejor o peor, no, es que no se lo puede permitir España prescindir de las centrales nucleares, y menos en un momento... Son el 20% de la producción eléctrica, cuidado. Eso, en el 20% de la producción eléctrica, y funcionan casi el 90% de las horas, de todas las horas del año. Es decir, claro. No puede. Seguridad. Pero este discurso a mí me hace mucha gracia. Lo hablaremos con Santa Cruz el sábado, Carmen, pero me gusta mucho cómo te lo argumentan. No, es que tenemos instaladas no sé cuánta potencia renovable y esa es una potencia suficiente. Si tú puedes tener toda la potencia del mundo instalada, pero el día que no sopla el viento por la noche,
no tienes ni una ni la otra. Puedes tener todo, o sea, puedes tener potencia instalada para alumbrar 3 planetas tierras, pero como no haya ni sol ni luz, no tienes 1 megavatio, no tienes 1 kilovatio que producir, con lo cual necesitas sistemas de refuerzo y necesitas una base en el sistema que te garantice el suministro. Pero si no lo tienes, te pasa pues las cosas que han pasado, ¿no? Y que le hemos contado este año, que ya ha habido industrias, la gran industria ha tenido que cerrar hasta en 3 ocasiones y parar para que no haya cortes de luz en los particulares. Pero solo porque una central, la de Ascó, estaba en parada técnica. Sí. O sea, solo porque una central estaba en parada técnica, hubo que cortarle la luz 3 días a la industria. O sea, una central. Y quieren cerrar las 7 que tenemos. Sí, sí. Almaraz ya está... Pobres, o sea, ya viste la manifestación que hicieron, cada día hay expertos hablando del tema y nada, no hacen ni caso, no hacen ni caso que es que ayer mismo la ministra de Industria dijo que nucleares no, o sea que, en fin. Están enfermos de ideología y no se dan cuenta de la realidad de la situación. ¿Y qué me dices de Yolanda Díaz? Bueno, pues esa nada, está encantada. Ahora, cuidado, porque ha sacado lo del SMI y a pesar de ahora es buena gente cuerpo, un día era mala persona, ahora ya es buena persona. Y ¿qué me quiere de Espartaco, el gran sindicalista de todos los tiempos? El primer sindicalista de todos los tiempos, igualito que Pepe Álvarez, es Espartaco y Pepe Álvarez después. Sí. Y si se descuida... Sí, pero se ha salido con la suya. Sí, se ha salido con la suya y la semana que viene aprueban la reducción de jornada, de momento sin ayudas ni nada, que era lo que quería Cuerpo, que por eso era mala gente. Sí. Y ahora ya es buena persona a pesar de que sigue como quiere ella. O sea, van a arruinar el comercio. O sea, es que además esta señora es tan mala, que ella misma dijo el otro día que sí, que el comercio y algunos otros iban a sufrir. Joder, pues si van a sufrir, hija, son los que crean empleo y los que son las pymes y las más micropymes y tal, y convencida de que van a sufrir, va y les pega un palo. Bueno, pues muy bien, pues ya... Tremendo. Así nos va. Bueno, pues allí estaremos, adelanto, allí estaré yo. Un desconocido que no conocen ustedes para nada, Luis Fernando Quintero y Javier Santa Cruz. Pues nos vemos y nos escuchamos el sábado a las 2 de la tarde en Es Radio. Muy bien, Carmen, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, chao. Y a ustedes, señores oyentes, muchas gracias como siempre por estar ahí un día más. Aquí les espero mañana a las 12 en Con Ánimo de Lucro. Sean muy felices, amigos. Es Radio Libre Mercado, 105.7 FM.